24 horas. Central. Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Chile ya tiene propuesta de nueva constitución y desde hoy el país comienza a recorrer el camino al plebiscito. Claro, usted lo ha visto, ¿no? El texto fue presentado en una jornada histórica que marcó el fin de la Convención Constitucional. Mire. Será nuevamente el pueblo quien tendrá la última palabra sobre su destino. Estampó su firma en el decreto para convocar a los chilenos y chilenas al plebiscito del próximo 4 de septiembre y con ello el presidente Gabriel Boric puso fin al trabajo de la convención que este lunes 4 de julio presentó al país su propuesta de una nueva constitución. Y aquí estamos, justo un año después de haber empezado, enfrentando el desafío. Desafío que comenzó hace exactos 12 meses con 155 convencionales y culminó con uno menos, redactando la eventual Carta Magna que podría regir al país en el futuro. En el transcurso hubo desencuentros, polémicas y consensos que derivaron en las normas que hoy están plasmadas en el texto. Desilusión y esperanza, algunos de los calificativos que horas antes de la ceremonia de cierre manifestaron los ahora exconvencionales. El pueblo, la ciudadanía puede estar tranquilo de que hay una propuesta coherente, una propuesta que responde a las demandas. El proceso constituyente fracasó, no estamos cumpliendo con las principales demandas ciudadanas. No hay ningún artículo que vaya en contra de los intereses populares y creo que es un texto que plasma de maravilla todas las inquietudes. No, triste, porque entregamos al país un borrador que divide a los chilenos en muchas naciones, que le da privilegios según nuestra raza. Fría mañana de lunes en la capital que no impidió que cada convencional realizara actividades previas antes de la ceremonia en donde formalmente dejarían el cargo. Una rogativa mapuche, al igual que la instalación de la convención, se realizó en el Cerro Santa Lucía para cerrar esta etapa. Nosotros vinimos con derechos de los pueblos originarios y esos derechos quedaron plasmados en la Constitución. Paralelamente, al interior del excongreso se ensayó la presentación del tan esperado borrador. Se repasaron los acordes en el piano para la entonación del himno nacional y se revisó cada silla designada para los y las invitadas, entre ellos cercanos y familiares a los convencionales. Una jornada histórica, estamos muy contentas. Sí, ahora vamos a la convención. También entre los invitados estaba el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, la senadora Fabiola Campillay. Tras la polémica, al Salón de Honor no acudieron los exmandatarios. Aquí hoy día están invitados personas que nunca quisieron cambiar la Constitución. Yo llevo 30 años tratando de cambiarla. Hoy día es un día de felicidad, la verdad. Esperemos que el 4 de septiembre sea igual. Alrededor de 200 personas llenaron el salón al que ingresaron la presidenta y vicepresidente de la Convención Constitucional, que en sus manos cargaban la esperada propuesta. Así se dio inicio a la última sesión del Pleno. Muchas generaciones han trabajado por este sueño, nuestra patria más inclusiva, solidaria, democrática, respetuosa de sus derechos y libre de atropellos. Palabras tras las cuales la presidenta María Elisa Quinteros invitó al presidente de la República a la ceremonia y le hizo entrega de la propuesta. Mandatario que llamó a la población a conocer su contenido sin caer en las llamadas fake news, las noticias falsas. Los invito a que debatamos intensamente sobre los alcances del texto propuesto, mas no sobre falsedades, distorsiones o interpretaciones catastrofistas ajenas a la realidad. Llamado que el mandatario ha reiterado en los últimos días no es el único. La semana pasada Boric aseguró que su programa de gobierno debe concretarse independiente del resultado del plebiscito, a diferencia de lo que miembros de su gabinete habían manifestado. De ahí la premisa de no relacionar el futuro de la propuesta con su mandato. Este proyecto de constitución y el plebiscito que se desarrollará el 4 de septiembre no es ni debe ser un juicio al gobierno. Es el debate sobre el futuro y el destino de Chile para las próximas 4 o 5 décadas. El presidente, la ministra del Interior y el titular de las Express firmaron el decreto que llama a plebiscito para el próximo 4 de septiembre, jornada donde los convencionales hicieron sus propios balances y un adelanto del trabajo que realizarán previo a la elección. Es un texto que la ciudadanía debe conocer, que el gobierno entiendo que va a ayudar a difundir. Se perdió una tremenda oportunidad de haber hecho un texto de unidad y hoy día hay un país dividido. Lo que divide
es que las normas constitucionales existentes sean las de Pinochet. Nosotros tenemos que buscar otras alternativas porque esta convención fracasó no solamente en la forma, sino que en el fondo. El fin de un proceso histórico que comenzó con el plebiscito de 2020 y que 2 años después dio origen al borrador de la nueva Constitución. Una vez más serán los chilenos y chilenas quienes decidan a través del voto el rumbo del país el próximo 4 de septiembre, poniendo fin así a una discusión constitucional que ha marcado las últimas décadas. Claro, y vamos a ver precisamente en el diario oficial que ya ha publicado la convocatoria para el plebiscito de salida que, usted sabe, ¿no?, se va a realizar el domingo 4 de septiembre y en el cual los ciudadanos votarán por aprobar o rechazar el proyecto de constitución que fue presentado hoy precisamente por la Convención al presidente de la República. Lo podemos leer, ¿cierto? Ahí artículo primero, convócase para el día 4 de septiembre de 2022 a un plebiscito nacional. Para esta consulta recordemos que el sufragio será obligatorio para todos quienes tengan domicilio electoral en nuestro país. Ahora, la pregunta es bien clara. ¿Aprueba usted el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional? Bajo la cuestión planteada habrá 2 rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera de ellas tendrá en su parte inferior la expresión apruebo y la segunda la palabra rechazo. Ese es el voto que usted se va a enfrentar precisamente el día 4 de septiembre, a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas. Este decreto, que fue parte de lo que se hizo hoy día y que era importante, ¿cierto?, en esta ceremonia de clausura de la nueva Constitución, el presidente Gabriel Boric, ahí estamos viendo la imagen, recibe el proyecto de nueva Constitución y firma el decreto junto a Giorgio Jackson y a la ministra del Interior. Desde el Palacio de la Moneda, se dirige a las chilenas y chilenos Su Excelencia el Presidente de la República. Chilenas y chilenos, cumpliendo con el compromiso suscrito ante el país y con el itinerario que nos fijamos el 15 de noviembre de 2019, la Convención Constitucional me ha hecho entrega de la propuesta de nueva Constitución, la que someteremos a plebiscito el próximo 4 de septiembre. Agradezco a quienes lo han hecho posible, convencionales, trabajadores y todos quienes de una u otra manera se han hecho parte de este histórico proceso. No ha sido fácil, porque la democracia nunca es fácil. Y en este momento bien vale recordar a todos y todas quienes desde hace muchos años han bregado por democratizar nuestras instituciones. A todos ellos les recuerdo a través de la memoria del presidente Frei Montalva, quien tempranamente, en 1980, durante nuestro periodo más oscuro, alzara la voz llamando a una asamblea constituyente. La historia no parte con nosotros. Somos solo un eslabón más de la larga historia republicana de nuestra patria. Hoy comenzamos una nueva fase en el camino de paz y entendimiento aprobado por la inmensa mayoría de la ciudadanía en el plebiscito de entrada de octubre de 2020. Camino que nos dimos para dar una solución pacífica e institucional a la crisis que se manifestó a partir de octubre del 2019 y así abordar sus causas profundas y la necesidad de actualizar y enriquecer nuestro acuerdo democrático. Esto es importante y algo de lo que todos y todas debemos sentirnos profundamente orgullosos. Cuando nos enfrentamos a la crisis social, institucional y política más difícil de las últimas décadas, nuestra manera de resolverla como país fue con más democracia y no con menos. Este texto es producto de esa convicción profunda que marca el talante de nuestra patria. A partir de hoy, y porque es importante para Chile y su gente, ponemos a disposición de la ciudadanía el texto íntegro de la propuesta de nueva Constitución, el cual pueden descargar con sus celulares a través del código QR o de la página que aparece en pantalla, y que se distribuirá por todo el país para su estudio y debate. Desde ahora se abren 2 meses de una amplia y ojalá fructífera conversación sobre nuestro futuro. Una conversación sobre nuestra norma fundamental, la Constitución política. Esta define nuestro modo de organización y la distribución del poder, fija nuestros derechos y deberes, expresa los principios y valores que nos definen como sociedad y como país, dando cuenta de nuestra identidad y diversidad como chilenos y chilenas. En este proyecto de nueva Constitución hay cambios y actualizaciones, y también muchos elementos de continuidad
con nuestra tradición republicana y democrática que tanto valoramos. Nuestros símbolos republicanos, la bandera, el escudo, el himno nacional, las instituciones fundamentales, la definición de Chile como un territorio único e indivisible y el carácter democrático del Estado están todos presentes en este texto constitucional. La propuesta de nueva Constitución sometida a plebiscito está organizada en 11 capítulos que abordan temas tan importantes para las personas y la democracia como los derechos y garantías fundamentales, la organización y funcionamiento de los poderes del Estado, la relación con la naturaleza y los mecanismos de participación. Es una Constitución que aborda muchas de las deudas que tiene nuestro país con su gente, con ustedes, y donde vale la pena recordar que cada norma fue aprobada por 2/3 de sus representantes. También establece mecanismos para abordar y resolver democráticamente nuestras diferencias que son propias de un país diverso. Junto con sus artículos, la propuesta de nueva Constitución establece 57 disposiciones transitorias que, en caso de ser aprobada, obligan a una implementación gradual y progresiva, garantizando de esta manera que las nuevas normas se vayan desplegando de manera armónica. Estas disposiciones son muy importantes porque permiten que los cambios que introduce la nueva Constitución sean compatibles con el normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Como presidente de la República y jefe de Estado, los invito a que durante este periodo que se inicia llevemos a cabo un diálogo con altura de miras y que tenga sentido republicano. Que independientemente de las opciones de cada grupo o persona, seamos capaces de instalar una conversación libre de falsedades y desinformación. Que sean semanas en que nos escuchemos, que nos miremos a los ojos, que leamos sin prejuicio el texto constitucional propuesto y nos formemos una opinión propia, actuando y votando en consecuencia, pensando así en el bien superior de nuestra patria, de todos quienes la habitamos y de las chilenas y chilenos del futuro. Tengan la certeza de mi compromiso por garantizar las condiciones que hagan posible un proceso electoral limpio, transparente e informado, honrando una tradición electoral y política que nos enorgullece como chilenos. Para ello, es que hace solo unas horas me reuní con representantes de los distintos poderes del Estado para consolidar este compromiso, coordinarnos y manifestarnos como un solo cuerpo, que el Estado de Chile está empeñado en lograr que en estos 2 meses tengamos un ejemplo de democracia, espíritu cívico y compromiso republicano. Nuestro gobierno hará todos los esfuerzos que estén a su alcance para que el nuevo texto se lea y debata en las escuelas y liceos, en las juntas de vecinos y sindicatos, en las organizaciones de pequeños, medianos y grandes empresarios, en las universidades y en las plazas del país. Queremos que se discuta en familia, en tu familia, que niños, jóvenes y adultos de todas las edades opinen, que haya diálogo entre las generaciones, que la ciudadanía entera pueda recibir toda la información que le permita llevar adelante un voto informado y consciente. Serán ustedes, queridos compatriotas, los y las protagonistas de esta decisión histórica. Los invito a dar este debate con esperanza y generosidad, respetando siempre a quien piensa distinto, acogiendo a quienes tengan legítimas dudas, aprendiendo de las opiniones diversas, profundizando así nuestra democracia y mejorando nuestra convivencia. Que estos 2 meses sean una escuela cívica para todos y todas. Hoy, el Poder Constituyente me ha entregado una propuesta de nueva Constitución política y como presidente hago entrega a todos ustedes del texto para que sean ustedes, el pueblo de Chile, los depositarios de la decisión final sobre su aprobación o rechazo. De esta manera, como presidente, solemnemente convoco a la ciudadanía a concurrir a las urnas el próximo 4 de septiembre para expresar su voluntad libre y soberana sobre una nueva Constitución. Chilenos y chilenas, nuestro deseo es que a partir del 4 de septiembre se inicie un camino de cambios y reformas que permitan no solo el reencuentro entre los chilenos y chilenas, sino que además instale los pilares de un Chile con más justicia, más equidad, más dignidad y con una mejor y más amplia democracia. Sin odio, sin violencia. Estoy seguro que independiente de la opción de cada cual, es lo que todos y todas las chilenas ansían.
nuestro gobierno trabajará precisamente para que esto sea posible, realizando los cambios necesarios y dotando al rumbo de nuestra patria de las certezas que se requiere para poder seguir adelante. Lo haremos mientras seguimos gobernando para y con ustedes, haciéndonos cargos de los temas que son urgentes, como enfrentar con firmeza la delincuencia, ayudando a las familias ante el alza del costo de la vida o garantizando una salud digna y oportuna para todos nuestros habitantes. El mundo nos está mirando. Compatriotas, les reitero la invitación a conversar, a deliberar y a encontrarnos en un diálogo democrático en torno a este proyecto de nueva Constitución. Los invito a decidir con el corazón y con la mente, colocando siempre en el centro a esta patria que tanto queremos. Confío en la sabiduría del pueblo chileno. ¡Viva Chile! Agradecemos a los canales de televisión, radioemisoras y a todos los medios de comunicación por hacer llegar el mensaje del presidente de la República. A propósito de lo que decía el jefe de Estado en la cadena, ¿no? El plebiscito no debe ser un juicio al gobierno. La frase del presidente Boric refleja el debate que se ha generado en los últimos días. Claro, lo dijo hoy día en sus palabras frente al último día, a la ceremonia de cierre de clausura de la convención. Desde parte del oficialismo, la idea de aprobar para mejorar la propuesta ha tomado fuerza y quienes estuvieron en una reunión con el presidente aseguraron que él ratificó esa idea. Así su arribo estaba previsto, según el programa, para ser protagonista en la segunda parte de la ceremonia. Un ingreso entre aplausos para quien podría, si el texto es aprobado, firmar la nueva Carta Fundamental. Hace entrega, Su Excelencia, el Presidente de la República, de uno de los ejemplares firmados. Por esto, el rol que asuma el gobierno durante los próximos 2 meses será clave. Bajo la mirada ciudadana y política estará su labor hasta el próximo 4 de septiembre. Tengo el deber de garantizar que cada uno de los ciudadanos de nuestro país podrá tomar una decisión libre y plenamente informada el próximo 4 de septiembre. Mensaje del mandatario cuando la discusión por cómo debe enfrentar comunicacionalmente el Ejecutivo el histórico plebiscito ha generado intensos debates. Cada pieza comunicacional del gobierno ha sido defendida por partidarios y criticada por quienes acusan que beneficia la opción apruebo. No tiene reglas del juego que están definidas por la Contraloría en esta materia. Que alguna autoridad fuera de su horario de trabajo quiera hacer campaña nos parece que es parte de las reglas del juego. Lo importante es que no lo hagan con empleo de recursos públicos. El gobierno lo que tiene que hacer más que presentar las dos propuestas, tiene que informar para que la gente vote en conciencia y vota, como decía, informado, más que hacerle campaña a una posición a la otra. Durante la ceremonia, Boric dio un mensaje claro en su discurso, luego que diversos análisis vincularan la aprobación del gobierno al trabajo de la Convención Constitucional. Este proyecto de Constitución y el plebiscito que se desarrollará el 4 de septiembre no es ni debe ser un juicio al gobierno. Es el debate sobre el futuro y el destino de Chile para las próximas 4 o 5 décadas. Es que, según la última encuesta CADEM, por ejemplo, el rechazo alcanzó 51%, 17 puntos por sobre la opción apruebo. Es claro que nosotros desde el inicio estuvimos en contra de la idea de relacionar las estrategias de éxito del gobierno con el plebiscito de salida, porque cualquiera de los dos procesos que sufriera algún traspié iba a transferir necesariamente los resultados en la dirección contraria. El presidente Boric está reconociendo que la posibilidad cierta que triunfe el rechazo es una realidad y está intentando desacoplar su gobierno respecto de el plebiscito de salida. Con la propuesta de nueva constitución bajo el brazo, Boric retornó a La Moneda tras la ceremonia en el excongreso y proyectando el proceso constituyente. Se reunió con los presidentes de la Corte Suprema, del Senado y de la Cámara de Diputados. El presidente Gabriel Boric no ha ratificado su apertura a hacer mejorías al texto constitucional en caso de aprobarse. Es labor del gobierno efectivamente ponerse en todos los escenarios posibles. Por lo tanto, no lo veo como algo
digamos, que no se pueda conversar ni mucho menos, y creo que el gobierno tiene que trabajar en aquello. El gobierno del presidente Boric va a gobernar la República de Chile hasta el 11 de marzo del 2026, pase lo que pase. Posible plan B que para algunos ya comienza a gestarse en el Congreso, porque parlamentarios de la DC, apoyados por militantes de oposición, presentaron un proyecto de ley para rebajar de 2/3 a 4/7 el quórum para aprobar las reformas constitucionales. Una idea que dicen busca facilitar desde ahora modificaciones a la Carta Magna y que se vota en la Comisión de Constitución este martes. Camino al plebiscito. Bueno, después de un año, ¿cierto?, de trabajo, 12 meses de trabajo de la Convención Constitucional, nosotros comenzamos una nueva etapa. El país obviamente comienza una nueva etapa en este proceso y nosotros aquí en TVN comenzamos camino al plebiscito en 24 horas. Ya, junto a Valentina Reyes, que está con nosotros durante todo este año, por supuesto, nos acompaña. Vamos a estar diariamente revisando los detalles de la propuesta constitucional con sus distintas visiones para que usted también pueda formarse su juicio y votar informado. Ahí está Valentina con nosotros y con la propuesta de texto constitucional. Valentina. ¿Cómo están? Buenas noches. Llegamos acá con el texto. Este es uno de los 1000 ejemplares que se imprimieron para entregar durante esta jornada en el cierre de la Convención Constitucional. Acá está la propuesta constitucional y también la revisamos en imágenes en nuestro estudio. Y vamos al artículo 1 y al preámbulo, por supuesto, del cual hemos estado conversando, pero ahora ya es una realidad que se va a someter a plebiscito. Este preámbulo que dice: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Eso está también acá en este texto, en el preámbulo. Pero vamos al artículo 1, Iván, Connie, de esta propuesta constitucional que ya vamos a estar revisando también. Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Pero atención, este es un inciso del artículo 1. Un poco más largo, tiene como 3 párrafos. Es un poco más largo, tiene 3 párrafos más o incisos también. De hecho, acá lo tenemos, no sé si se podrá ver. Son 3 puntos el artículo 1. Es un poco más largo, un poco más extenso. En 24horas.cl, de hecho, los vamos a invitar a revisar también por completo las normas constitucionales. Y avancemos en el contenido de esta propuesta constitucional, porque de hecho nosotros en 24 horas, el equipo de política preparó diferentes ejes que tiene esta propuesta constitucional. Por ejemplo, el sistema político. Hay cambios en el poder ejecutivo. ¿Cómo podrá asumir un nuevo presidente o presidenta? ¿Qué requisitos va a tener? Vamos a ver el trabajo de Flavia Cordella y también de Carlos Chávez. La propuesta constitucional entregada este 4 de julio establece que para ser presidenta o presidente de la República se requiere tener nacionalidad chilena, ser ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos 30 años. Algo que cambia de la legislación actual, que establece 35. Un candidato joven tiene mayores posibilidades de movilizar al público o a los votantes jóvenes. Se requiere de ciertas competencias y esas se adquieren en el transcurso de la vida. Según la propuesta, la persona que quiera liderar el país deberá mantener residencia efectiva en el territorio nacional los 4 años anteriores a la elección, salvo que se encuentre en una misión diplomática o trabajando, por ejemplo, en algún organismo internacional. Nos hace ver a los candidatos presidenciales con un compromiso territorial mucho más significativo. Ayuda el que tú estés inserto en la realidad que pretendes transformar y no solamente lo veas desde fuera. El presidente o presidenta duraría en el cargo 4 años. A diferencia de lo que conocemos hoy, podría ser reelecto por una sola vez de forma inmediata. Eso sí, esto comenzaría a regir desde la próxima elección, es decir, el actual mandatario no podría ser reelecto. Claramente nos retrata un presidencialismo mucho más fuerte porque el presidente va a ser el incumbente luego de 150 años. Genera el incentivo de que en los últimos años los presidentes lo dediquen
a hacer campaña, ¿no? Y por lo tanto eso desvirtúa un poco la alternancia en el poder. ¿Y qué pasa con las atribuciones del mandatario? Se habla de un presidencialismo atenuado. Ya no va a ser necesariamente el gran legislador, sino que va a estar acompañado de un Congreso que va a ser muchísimo más poderoso. Y genera algunas dificultades para la gobernabilidad, porque evidentemente los parlamentarios que van a concurrir junto con el presidente para llevar adelante iniciativas que impliquen financiamiento, van a poder tener esa prerrogativa que hoy día no tienen. La propuesta constitucional le da más facultades al Congreso para presentar distintas leyes, algo que también seguiría siendo el presidente, donde también tendría dentro de sus funciones nombrar y destituir ministros, así como también decretar estados de excepción constitucional. ¿Y qué va a pasar con el Poder Legislativo? Ahí revisábamos algunos requisitos para ser presidente, presidenta, pero revisemos esta propuesta que tiene el texto que tiene ahí Constanza Santamaría. Está en el capítulo 7, ¿Ya? página 85, Poder Legislativo, y comienza con el artículo 251 que dice: el Poder Legislativo se compone del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de la Región. Y vamos a eso, revisémoslo acá en nuestro estudio, en las gráficas que hemos preparado. Ahí está el Poder Legislativo, ya lo adelantaba Constanza Santamaría. Congreso de Diputados y Diputadas, Cámara de las Regiones. Pero ¿qué es este Congreso de Diputados y Diputadas? Vamos a revisarlo en detalle en el siguiente detalle. Es un órgano paritario, como la Convención, y plurinacional. Va a tener escaños reservados, no inferior a 155 integrantes. Acá van a empezar y van a terminar las leyes. Recordemos que ahora siempre tenemos la duda, ¿por dónde ingresa el proyecto de ley? ¿El Senado o la Cámara de Diputados? Todas las leyes tienen la misma Cámara de inicio. Van a empezar acá, en el Congreso de Diputados y Diputadas. Ahí hay una diferencia respecto a lo que actualmente nos rige. Y sus representantes serán elegidos como hoy cada 4 años. Ahora, perdón, hay una diferencia que es fundamental, que es paritario y es plurinacional, que es muy distinto a lo que hay hoy día. Exacto, ahí hay un tema que de hecho es transversal en la Constitución, en la propuesta constitucional. La plurinacionalidad es un principio y la paridad también lo vamos a estar revisando más adelante. Pero vamos a la Cámara de las Regiones. Que reemplaza al Senado. Este reemplazo del Senado, que también es paritario, plurinacional, ahí lo dice, de hecho, la gráfica, reemplazaría al Senado. Todas las regiones tendrían la misma cantidad de representantes, por lo menos 3. Eso sí, hay una ley que lo va a tener que terminar de determinar. Ahí hay por lo menos un mínimo. Perdón, sin importar la cantidad de habitantes que tenga cada región. Exacto. Aysén, por ejemplo, una de las menos densamente pobladas, va a tener la misma cantidad de representantes de la Cámara de Regiones que la metropolitana, por decir. La idea de esto, al menos lo que explicaban los ahora ex convencionales cuando tramitaron esta propuesta, es que cada región tenga el mismo peso, independiente del número de habitantes, que cada región tenga lo mismo, pese lo mismo. Por eso, cada una de las regiones tiene el mismo número de representantes, mínimo 3. Tiene iniciativa de ley también y se elige esta Cámara de las Regiones junto a autoridades comunales y regionales. No va a ser la elección al mismo momento que el Congreso de Diputados y Diputadas. Solo la primera vez, el 2025, para dar inicio a esto. Todo esto lo estamos hablando en el supuesto, ¿no? De ganar el apruebo en el plebiscito de salida. Todavía tiene que pasar eso, digamos. Exacto. Vamos a también en dónde se reúnen estas dos instancias, Congreso de Diputados y Cámara de las Regiones. Hay ciertas leyes que la van a ver estas dos cámaras, este bicameralismo asimétrico, como las reformas constitucionales, se van a tener que tramitar por estas dos instancias. La ley de presupuesto, los estados de excepción constitucional y leyes que regulen sistemas de justicia, poder legislativo y órganos autónomos constitucionales, así como también algunas leyes que regulen derechos fundamentales, como por ejemplo educación, salud, entre otros. Porque el objetivo de este bicameralismo asimétrico es que gran parte de las leyes solo la vea el Congreso de Diputados y Diputadas y así la tramitación de leyes sea más expedita. Esa es la propuesta. Una cosa es lo que se propone, otra cosa es los efectos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la propuesta constitucional en cuanto al Congreso Nacional. Ahí está entonces parte de la propuesta constitucional respecto al sistema político. Pero ¿qué pasa con los derechos sociales? Que muchos señalaban que es parte de lo más importante en esta propuesta constitucional. Vamos a... Bueno, es una de las principales demandas que originó el proceso en el que estamos. Es el origen de los procesos de protesta que dan cuenta, por supuesto, luego de esto. Y una de las discusiones que se discutió tarde,
Es uno de los temas. Se discutió tarde dentro del proceso convencional. Claro, fue toda la discusión muy acelerada, de febrero a mayo, ¿no? Y ahí estuvieron también los derechos sociales. De hecho, una de las protestas que hemos vivido en los últimos años tiene que ver con el sistema de pensiones. La propuesta constitucional no habla directamente del sistema de pensiones, habla del sistema de seguridad social, que dará un eje a una futura reforma de pensiones. ¿Qué se propone en cuanto a seguridad social? Felipe Gallegos preparó el informe. Es una demanda que ha estado presente en multitudinarias marchas durante la última década. Las bajas pensiones y el rol de las AFP fue un tema presente en el debate de la Convención Constitucional en medio de ácidas polémicas. Queda eliminada la herencia. Tampoco establece que tengas la libertad para elegir administrador. No se hereda porque no es tu plata. Es plata del sistema para pagar pensiones. Es un sistema de seguridad social. Muchos habló de pensiones o del futuro de las AFP, pero finalmente la propuesta constitucional prefirió utilizar el concepto seguridad social y lo consagró como un derecho. Universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad son los 9 principios rectores que tendrá la seguridad social en Chile. Una decena de prestaciones podrían estar cubiertas en el nuevo sistema de seguridad social. Tendrá un carácter público y será regulado a través de una ley. Así quedó en el texto de la nueva Constitución, el que será plebiscitado el próximo 4 de septiembre. Que son muy bajas las pensiones, y no alcanza para las cosas. Lo que a mí me preocupa es que la plata que nosotros ya llevamos no pase a un fondo común. El modelo de la AFP encuentro que es bueno, da rentabilidad. El tema es cotizar más. Que haya igualdad en las pensiones. Y sobre todo preocuparse más de la gente que necesita más. Son las aspiraciones, preguntas y dudas de la gente las que quisimos aclarar con 2 expertos. ¿Qué dice la propuesta de nueva Constitución sobre seguridad social? Lo que la Constitución garantiza es la seguridad social y es al legislador al que le corresponde concretar, hacer efectivo, real, a través de normas precisas, ¿en qué consiste la seguridad social en todos los regímenes que ella incluye? Lo que habitualmente establecen las constituciones. Fijarte un marco conceptual que te dé seguridad, en que de ahí, cuando tengas que desarrollar la ley, no te vas a salir. El futuro sistema será financiado por cotizaciones obligatorias de trabajadores y empleadores. Además, el Estado hará su aporte. Durante estos meses, la discusión estuvo centrada en la propiedad de los actuales ahorros previsionales y el derecho a herencia, 2 conceptos que finalmente quedaron fuera de la normativa. No menciona ninguna exigencia respecto de propiedad. Tampoco la Constitución del 80, cierto, modificada después por el presidente Laco lo señala. Son artículos establecidos en las leyes específicas, digamos, los que incorporan esos atributos que hoy día, en definitiva, a muchos nos importan. Por ejemplo, la propiedad de los fondos. Y no procede que la Constitución entre en esos aspectos. No es tema de la Constitución y hoy día está resuelto por el decreto ley 3500, que nos dice que los saldos que hay en la cuenta individual son del afiliado y que el afiliado dispondrá de ellos a través de pensiones, de renta vitalicia, retiro programado. El texto establece que las organizaciones sindicales y los empleadores tendrán derecho a participar de la dirección del futuro sistema de seguridad social. Otro importante tema, los plazos. La nueva Constitución mandata al presidente a presentar proyectos de ley por esta materia en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la Carta Magna, si es que se impone la opción apruebo. Mientras, el Congreso tendrá finalmente 2 años para cumplir la tramitación de los proyectos determinados. Vamos a otro eje de esta propuesta constitucional, porque en el artículo 1 ya lo revisábamos, se declara a Chile como un Estado plurinacional. Es decir, el Estado no solo reconoce a los pueblos originarios, sino que además los hace parte de las decisiones. Eso tiene que ver con la plurinacionalidad. De aprobarse este texto, habrá cambios en el sistema de justicia y serían abordadas demandas históricas. El informe es de Agustina Álvarez. Es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía y eso quedó en evidencia en las manifestaciones previas al proceso constituyente, donde fueron muchos los chilenos que exigían cambios al sistema de salud de nuestro país. ¿Qué
dice el texto? La propuesta constitucional establece que toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral. El Sistema Nacional de Salud sería de carácter universal, público e integrado. Esto significa que se extiende a todas las personas, que tendrá regulación del sector público y que existirá coherencia entre el sistema, sus prestadores y seguros. El sistema estaría compuesto por prestadores públicos como los hospitales o los CEFAM y prestadores privados como las clínicas o los centros médicos privados. Eso sí, la ley determinaría los requisitos y procedimientos para que estos últimos puedan integrarse al sistema. El mejor ejemplo que tenemos es un ejemplo práctico. La pandemia del COVID-19 vino a poner en un gran estrés a todo el sistema de salud y la respuesta que dio el Estado no fue solo de los agentes del Estado, fue pública y privado. Y eso fue de una manera integrada. No conocemos la participación de si van a poder participar o no y cómo van a participar. A lo mejor solamente en algunas patologías, en otras no, a lo mejor van a regular los precios. Eso es muy grave. El sistema de salud se financiaría a través de las rentas generales de la nación, es decir, mediante impuestos. Además, la ley podría establecer cotizaciones obligatorias a empleadores, empleadoras, trabajadores o trabajadoras, solo con el fin de aportar solidariamente al sistema de financiamiento. Una de las preguntas que fue parte del debate es qué va a ocurrir con las ISAPRES y los expertos tienen distintas posturas. Esto permite las cotizaciones, pero también permite los seguros privados. Es decir, uno puede optar a tener, como ocurre en gran parte de los países del mundo, que yo tengo mi salud básica, pero puedo optar a seguros complementarios, lo que permite perfectamente que funcionen sistemas como las ISAPRES. Hoy día tenemos 3 millones de personas que están en las ISAPRES. Ese 7% que hoy día están imponiendo en las ISAPRES irían al sector público. Por lo tanto, si hay alguna, las ISAPRES como tal desaparecerían. Van a incrementar la demanda en la atención en el sector público. Y mediante la normativa se determinará al órgano público encargado de administrar los fondos del conjunto de este sistema. Bueno, ahí revisábamos otra de las demandas sociales, ¿no? El derecho a la salud y la propuesta del texto constitucional. Ahora sí vamos a la plurinacionalidad. Ya, pero básicamente lo que dice el capítulo 6, ahí está el artículo 191, que es el que generó la discusión a propósito si se tenía o no que reformar en la última de las sesiones. Y dice lo siguiente, artículo 191, inciso 2. Los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución, o sea, contempla el consentimiento. Y son varias las normas relacionadas a plurinacionalidad o a demandas de los pueblos originarios. Quien tiene los detalles ahora sí, porque queríamos ver si estaban atentos, es Agustín Álvarez. Vamos a esa nota. Y la señora Elisa Loncón, 96, referencia. Simbólica elección que graficó la importancia y protagonismo de los pueblos originarios desde el inicio de la redacción de la propuesta de Constitución. Texto que plasmó en su artículo 1 que Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional e intercultural, enunciado que reconoce la coexistencia de 11 pueblos y naciones indígenas. Era una cuestión de justicia, correspondía reconocerlos en la nueva Constitución. Siempre hemos sido firmes partidarios de hacer un reconocimiento entre los pueblos originarios. Sin embargo, la propuesta va mucho más allá. Plurinacionalidad no es solo reconocimiento, porque el concepto también los hace parte de toda decisión del Estado, como en el Poder Legislativo. En la propuesta constitucional se consagran los escaños reservados, tal como en la Convención. En el Congreso de Diputadas y Diputados, estos espacios serán proporcionales a la población indígena, mientras su integración en la Cámara de las Regiones aún no ha sido definida. Una representación que provocó un arduo debate en la Convención. La idea de que se pone en riesgo la unidad e integridad del Estado no es una completa exageración, considerando la situación privilegiada en que quedan los pueblos indígenas. Les permiten tomar decisiones que les afecten, que les competan. No son privilegios. Yo quisiera enfatizar que la Constitución lo que reconoce son derechos a estos pueblos. Otra norma es el pluralismo jurídico, uno de los conceptos nuevos más debatidos de la propuesta. Para algunos afecta el principio de igualdad, para otros reconoce las tradiciones de los pueblos originarios. ¿Qué se propone? Un sistema propio de justicia encabezado por autoridades ancestrales que funciona en un plano de igualdad con el sistema nacional. Sus decisiones, sin embargo,
serán impugnables al máximo tribunal del país. Que cuesta en Chile explicar, hacer entender que son justicias complementarias. Por supuesto, esto está en el estándar internacional, entonces temas de derechos humanos, violencia de género no van a estar necesariamente cruzadas por esa justicia indígena. Es un hecho que vamos a tener sistemas paralelos de justicia y que sus límites son un completo enigma. Dependen de la legislación posterior, pero no quedaron debidamente fijados a nivel constitucional. Pero el debate no solo se centró en los sistemas de justicia y en el poder legislativo. La propuesta también aborda una demanda histórica, como son los espacios de autodeterminación a través de la autonomía territorial indígena y la restitución de tierras. Una comisión transitoria será la encargada de diseñar y proponer el plan para materializar esta demanda. Esta normativa lo que permite es regenerar o debatir en torno a una restitución de tierra, que es la base no solamente económica de los pueblos originarios, la tierra es la base cultural, social y cosmovisionaria de los pueblos originarios. ¿Cuánto territorio estamos hablando? ¿De qué manera se va a restituir aquello? Se va a generar, no me cabe ninguna duda, una enorme tensión. Principio de plurinacionalidad ajeno a las constituciones que anteceden a la propuesta de Carta Magna, pero que expertos coinciden responde a obligaciones internacionales, derecho que para algunos sí o sí debía ser parte de la propuesta, pero que otros aseguran fueron más allá de lo razonable. Bueno, parte de las normas que van a ser debatidas, ¿no?, de aquí a 2 meses al plebiscito de salida. Pero revisemos otra norma que está aquí en esta propuesta, el derecho a la educación. Un tema ampliamente debatido, también que fue parte de las movilizaciones no de hace poco tiempo, sino que hace varios años. Preparamos un informe con algunos de los puntos de las normas relativas a educación. Vamos a revisar. El derecho a la educación, a su acceso, financiamiento, la demanda de educación gratuita y de calidad han marcado la agenda nacional desde siempre y con mayor intensidad en los últimos 20 años. Frente a esta realidad, la propuesta constitucional menciona en al menos 50 oportunidades la palabra educación y hay 9 artículos vinculados a este derecho social. ¿Cuáles son algunas de las propuestas vinculadas a educación? Se lee en el texto: toda persona tiene derecho a la educación. Es un deber primordial e ineludible del Estado. Es una propuesta, si se quiere, incompleta, parcial, que se enfoca en algunos temas que son importantes. Yo creo que no hay ningún tema que el texto aborde que no sea importante. Por el 55% de los estudiantes está en la educación particular subvencionada, para la cual no hay una palabra. Creemos que es una norma que hace un avance bien sustantivo como país para poder efectivamente resguardar la educación como un derecho. La Constitución actualmente vigente tiene una visión de la educación con un carácter mucho más centrado o exclusivamente centrado en la mirada más individual, en la educación en su rol para el desarrollo de las personas, que efectivamente es muy importante, pero la Constitución actual tiene solo ese. La propuesta también indica que la educación se regirá por una serie de principios: cooperación, no discriminación, interculturalidad, enfoque de género y pluralismo, entre otros. Estos principios, eso sí, generan diferentes puntos de vista sobre los efectos que van a tener sobre la educación. Reconoce dentro de los propósitos de la educación también el propósito más societal, más de cómo la educación ayuda a configurar, a construir una sociedad. Y una sociedad con ciertas características. Por eso el borrador define ciertos criterios y ciertos principios para la educación. En el fondo, en el tipo de educación que uno como sociedad, estoy pensando, no como persona, ofrece a las nuevas generaciones, se plasma el país que uno quiere ser. Y yo habría sido de la opción inversa. Yo habría dicho: lo primero de la educación es aprender. Lo primero de la educación es formarse, es adquirir competencias, adquirir habilidades para poder progresar en la vida, para poder asegurarme un mejor futuro, para también ser una mejor persona. ¿Cuál es el problema? Que esta convención o este texto toma una opción y lo amarra a calidad. Es decir, todos esos conceptos terminan siendo la definición de calidad. Pero además el texto habla de un sistema nacional de educación, integrado por instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Se declara que la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Derecho a la educación, uno de los artículos que genera más debate al ser uno de los derechos sociales más sentidos y debatidos de las últimas décadas.
Bueno, eso era el derecho a la educación, pero hay otro derecho también que aparece que es novedad en nuestra Constitución, que es el derecho a la vivienda. Claro, la vivienda digna, que no estaba considerado en otras constituciones y que además ha motivado incluso una discusión bastante interesante a propósito de eso. ¿Hay alguna oposición entre el derecho a la vivienda digna y el derecho a la propiedad? Lo que pasa es que este derecho, lo vamos a revisar en el informe que preparamos, no dice que tienes derecho a la propiedad, pero tampoco lo excluye. Es un mandato para que el Estado se preocupe de que las personas puedan contar con una vivienda, ya sean dueñas de ella o que la tengan por algún tiempo. Se llama tenencia esto. Y es un derecho social nuevo. De hecho, así nos explicaban algunos convencionales constituyentes que son doctores en Derecho Constitucional. Es nuevo en las constituciones del mundo. Vamos a revisar el informe que también preparamos para este especial de 24 horas. Una de las novedades en la propuesta constitucional es el derecho a la vivienda digna. Ni en la actual Constitución ni en las anteriores de nuestra historia se encontraba este derecho. Los expertos nos señalan que el derecho a la vivienda digna es nuevo en las constituciones del mundo. Pero, ¿qué propone el texto de nueva Constitución? Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Donde el Estado lo que garantiza es que tú vas a tener derecho a la tenencia segura, ¿ya? Tú no tienes derecho a la vivienda propia, sino que más bien el Estado te garantiza la tenencia de ese inmueble, ¿ya? Esto es bien sensible para la población chilena porque la casa propia o la vivienda propia no solamente es una aspiración de dignidad, sino que además es una forma en la que los chilenos ahorran y es lo que aspiran a heredar a sus hijos el día de mañana. Para algunos la propiedad no está garantizada en este derecho, pero para otros es una posibilidad. Pero lo que se reconoce es el derecho a la vivienda, porque la vivienda se puede otorgar de distintas maneras. Es decir, uno puede tener un arriendo, por ejemplo, uno puede tener derecho de superficie, uno puede tener propiedad. Las fórmulas de políticas públicas a nivel comparado varían y cada una tiene su mérito. Según la propuesta, es el Estado el que tomará las medidas necesarias para el goce oportuno de una vivienda digna. Pero este artículo dice mucho más. Revisemos. Además, se establece que debe haber habitabilidad, espacio y equipamientos suficientes, la disponibilidad de servicios, la ubicación apropiada, entre otros. El Estado va a tener un rol más preponderante, más que el que tiene hoy día. Y eso tiene algunas dificultades desde el punto de vista de la libre competencia, de los subsidios cruzados, del precio al que esas viviendas se ponen a disposición de la población, si es una disposición en arriendo o en propiedad. El Estado va a tener primero más deberes y es cierto que se le dan más atribuciones. Hay que tener recursos y muy buenas políticas públicas y ojalá que este no fuera un tema de trinchera, ojalá tuviéramos unas políticas de Estado en esta materia que nos permitan generar hábitat y viviendas adecuadas para todos los chilenos y chilenas finalmente. Pero ¿cómo se va a materializar el derecho a una vivienda digna? El gobierno tiene 2 años para redactar una ley sobre vivienda digna. Así lo mandata la propuesta constitucional. Luego el Congreso tiene 2 años para su tramitación. Una vez que la ley esté lista, estarán las condiciones para que este derecho social se pueda materializar. Son 388 artículos. Nosotros los invitamos a 24horas.cl. Ahí tenemos una app preparada con cada una de las normas, dividido en los capítulos. Fácil para encontrar ahí naturaleza y medio ambiente, participación democrática. Así que si quieren revisar esta propuesta, vayan a 24horas.cl. Hay un deber cívico hacer. Así es. Sí. Bueno, y además aquí todas las noches en 24 Horas Central vamos a tener, ¿cierto?, a Valentina Reyes explicándonos un pedacito de esta propuesta de nueva Constitución en esta sección Camino al Plebiscito. Así es. Así que de aquí tenemos 2 meses. Tenemos 2 meses para explicar, mostrar diferentes miradas. Cada norma también tiene diferentes puntos de vista y el objetivo es que voten informados. Recordar que el sufragio es obligatorio. Sí. Fundamental Valentina, entonces informarse para votar. muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Valentina. Buenas noches. Bueno, eso después. ¿Apruebo o rechazo? Este miércoles comienzan ya las campañas para el plebiscito de salida y los bloques están afirmando cuáles van a ser las respectivas estrategias. En el oficialismo, por ejemplo, no llegarían juntos a la franja, mientras miembros de la sociedad civil serían los rostros de la opción rechazo.
Las banderas por el apruebo se dejaron ver en el perímetro del ex Congreso, donde se desarrolló la ceremonia de entrega de la propuesta de nueva Constitución. Señal clara que la campaña extraoficialmente se inició. Desde hace días esto se ha apreciado en redes sociales y este miércoles formalmente comenzará el despliegue y organizaciones como Aprueba por Chile se preparan para el puntapié oficial. Nuestra campaña principalmente va a estar centrada en mostrar los avances que significa la Constitución del 2022. Yo espero que las campañas sean campañas, ojalá honestas intelectualmente. Difundir esta propuesta es su objetivo y no descartan coordinar esfuerzos con Apruebo Dignidad, coalición que inscribirá su campaña ante el servicio electoral sin sus socios en el gobierno, el socialismo democrático. Los partidos del bloque oficialista estamos trabajando en una campaña territorial unificada. El día miércoles vamos a levantar hitos, banderazos y informativos en todas las capitales regionales. A salir a la calle, a conversar con la gente, a no mentir, a no dividir. Yo hago un llamado a eso, a que este sea un proceso de unidad, de trabajo conjunto, donde nos podamos encontrar incluso en nuestras diferencias. La unidad se vería en el contenido de la franja electoral, sin embargo, los espacios de las dos almas estarán separados. Almas que este lunes analizaron la propuesta de nueva Constitución en el Comité Político en La Moneda, en donde convive una diferencia, entre ellos los que llaman a secas a aprobar y los que se la juegan por hacerlo para reformar. Nos vamos a inscribir como socialismo democrático, somos una coalición, y lo que sí hemos tenido una diferencia con Apruebo Dignidad. Creemos que el énfasis de hablarle a los indecisos es importante y creemos que el texto no tiene que ser un texto sagrado. Le hablamos dentro del amplio espectro, entre la gran familia del apruebo, le hablamos a nichos distintos y por eso estamos trabajando en poder tener un relato que sea el que convoque. Lo he conversado con muchísima gente y he llegado a la convicción de que este borrador de nueva Constitución no está a la altura de Chile. Amarillos por Chile ya había mostrado su disconformidad con la propuesta y también pretende inscribir oficialmente una campaña por el rechazo ante el CERVEL. Después del triunfo del rechazo en el plebiscito de salida, los chilenos, como siempre lo hemos hecho en momentos de crisis o dificultades, vamos a encontrar un camino institucional para ir en búsqueda de esa nueva Constitución. Campaña por el rechazo que incluirá varios exconvencionales de la oposición que serán parte de los despliegues territoriales a lo largo del país, donde todos los partidos están por invitar a la sociedad civil para que sea protagonista de su franja televisiva. Así está planificado, por ejemplo, para la campaña y en especial para la franja electoral. Esta Constitución es revanchista y refundacional. No se hizo con ánimo de ser para todos. Distintos espacios de participación de campaña, lo que significa el futuro constituyente, que es abrirle paso a una nueva oportunidad, una nueva esperanza de hacer de mejor manera las cosas. Abierta no solamente a las organizaciones de la sociedad civil que van a ser protagonistas, sino también a los sectores de izquierda o centroizquierda democrática que quieran sumarse en los próximos días. Mensaje directo para los exconcertacionistas que se han mostrado cercanos al rechazo y a partidos como la Democracia Cristiana, que este miércoles definirá su postura frente al plebiscito. Y uno tiene que hacerlo pensando en el país, con mucha responsabilidad y también con bastante coraje, porque sobre todo en nuestro partido la decisión no va a ser fácil. Estamos divididos en torno a este texto. El Partido de la Gente es otra tienda que fijará su postura el próximo jueves en una consulta virtual, todo de cara al inicio oficial de las campañas y el despliegue a nivel nacional que a todas luces llevará las opciones de apruebo y rechazo a un debate más allá de los partidos políticos. Cambiamos de tema. La PDI confirmó que la mujer venezolana secuestrada el sábado en Providencia fue encontrada con vida en San Bernardo, en un hecho que de momento no tiene personas detenidas. Se suben a la camioneta o auto, no me acuerdo qué bien, pero era blanco y salen en dirección norte. Un secuestro en plena avenida Vicuña Maquena. Una mujer venezolana de 35 años que atendía a esta pastelería de Providencia fue retenida contra su voluntad este sábado por 6 sujetos quienes llegaron en 2 autos y que intentaron sin éxito secuestrar también al esposo de la víctima. Ya, pero el vecino se agarró en el árbol que está ahí y en el árbol se afirmó para que no lo levantaran al vehículo. Venía la furgoneta, no quería parar. No tenía patente, venía con los vidrios de atrás rotos y venía más atrás también corriendo un auto rojo. Conducción en sentido contrario, el casi atropello de peatones, un secuestro caótico que afortunadamente tuvo un desenlace sin tragedia. La PDI confirmó que la mujer fue dejada en libertad en San Bernardo y se encontraría en buenas condiciones de salud.
Para quienes residen en ese sector de Providencia existe temor por una creciente sensación de inseguridad. Ahora en este sector está muy peligroso. Hay bandas que se ponen con carritos y en verdad venden droga. Y nos afecta pues a todos, tanto como el chileno como el venezolano. Pues. Es algo que está pasando aquí en Chile y como algo como muy extraño. Pues. ¿Qué no pasa acá? Claro que no pasa aquí en Chile, pues. Una situación que inquieta a vecinos y autoridades. Las cifras de secuestros en Chile los últimos 5 años apuntan a un pic en 2021, mientras este año ya se han conocido 13 episodios. Para la Policía de Investigaciones ha existido un alza leve, pero la principal preocupación es el nivel de violencia de estos hechos. Se ha denotado el último tiempo algunos delitos de secuestro asociados a víctimas extranjeras y también autores extranjeros, lo que ha generado quizá algunas técnicas más violentas al momento de levantar a la víctima. Que los secuestros que hemos investigado están referidos o se dan en el contexto de bandas criminales o entre delincuentes. Por eso es la tranquilidad de la ciudadanía que esto se está investigando. Un escenario preocupante. La Policía de Investigaciones analiza un posible móvil económico que habría derivado en este nuevo secuestro que de momento no tiene detenidos, según la investigación. Disparos, gente escapando. Estados Unidos nuevamente fue escenario de una matanza y esta vez ocurrió nada menos que en un desfile del Día de la Independencia en las afueras de Chicago. El saldo es de al menos 6 muertos y 24 heridos. Solo recuerdo haber visto humo en el suelo. Estábamos literalmente cerca de donde sucedió todo. Escuché disparos. Pensé que era la Marina que saludaba la bandera con los fusiles, pero luego, cuando vi gente corriendo, levanté a mi hijo y comencé a correr. Minutos de terror se vivieron en Highland Park en las afueras de Chicago, luego de que en medio de la celebración del Día de la Independencia comenzara un trágico tiroteo. En un día que nos reunimos para celebrar la comunidad y la libertad, estamos de luto por la pérdida, la trágica pérdida de vidas y luchando con el terror que nos trajo. Al menos 6 personas fallecieron y 24 resultaron heridas tras el incidente ocurrido a las 10 de la mañana. Un hecho que provocó el despliegue inmediato de funcionarios policiales que patrullan en la zona. El responsable... El sospechoso se describe como un hombre blanco de aproximadamente 18 a 20 años, con cabello negro, complexión pequeña y vestido de blanco con polera azul. Identificado como Robert Crimo, un joven de 22 años que aún es considerado como armado y peligroso. Sin embargo, la policía ya recuperó un arma de fuego en la escena y comenzaron a conocerse detalles en torno a cómo se produjo el tiroteo. Parece que estaba disparando desde un techo, pero no tengo más información en este momento. Específicamente, se trata de un edificio ubicado en un punto del recorrido del desfile. El evento fue totalmente cancelado y los asistentes tuvieron que evacuar la zona. Otras celebraciones en el estadio de Illinois también fueron suspendidas. El hecho llega en un momento donde la violencia armada se ha tomado la agenda del país tras la masacre del 24 de mayo en una escuela de Texas. El aumento de 18 a 21 años para portar armas, el programa de alerta para que algunas personas no compren armamentos, son parte de la nueva normativa. Si hace pocas semanas las matanzas se realizaron en lugares como Buffalo y Uvalde, ahora la tragedia sacudió a la comunidad de Highland Park, que solo buscaba conmemorar el Día de la Independencia de Estados Unidos, pero se encontró frente a frente con una tragedia. Y en una información de último minuto, las autoridades norteamericanas confirmaron la captura del principal sospechoso del ataque que dejó 6 muertos en las afueras de Chicago. Y en nuestro país, el gobierno descartó la entrega de un IFE universal, pero evalúa otorgar una ayuda económica a las familias que más necesiten recursos para enfrentar las alzas y el crudo invierno. Que el precio del aceite está por las nubes o que la inflación que enfrenta el país es la más alta de las últimas décadas
ya no es novedad. Lo que sí podría ser nuevo es la ayuda que estudia el gobierno para hacer frente a los gastos de invierno. Estamos revisando cuáles son las familias que más lo necesitan y yo estoy disponible a que, en caso de ser necesario, se entreguen transferencias directas, siempre que sea responsable también con las arcas fiscales y que no contribuya también a encarecer los precios. El gobierno cierra la puerta a un IFE universal, alternativa que en el pasado permitió enfrentar la crisis generada por la pandemia, pero no descarta aportes focalizados a los sectores que más lo necesiten. En este momento creo que no, creo que ayuda mucho a la inflación. Tendría que ser algo muy focalizado. Primero, una ayuda a los más pobres. Entonces, si no hay apoyo estatal, la gente queda muy mal. Solicitud que se suma a la realizada la mañana de este lunes por miembros del Partido Comunista, quienes se reunieron con el Ejecutivo. Hicimos la solicitud concreta al gobierno de considerar un IFE, un bono, lo que sea como lo quieran llamar, pero un aporte de transferencias directas a las familias chilenas que hoy día lo están pasando mal a raíz del alza del costo de la vida. Yo hago un llamado claro y abierto al gobierno a impulsar una ayuda económica que permita efectivamente que esas personas, que esas familias sientan que hay un gobierno y hay un Estado que les tiende una mano amiga en estos momentos difíciles. Cualquier ayuda que se realice a las familias chilenas debe asumir que estamos enfrentando un cuadro inflacionario muy complejo. Por tanto, tiene que ser analizada responsablemente, porque una ayuda que genere más inflación se puede traducir en que la plata que entre por un bolsillo salga por el otro. En los próximos días conoceremos cuánto será el alza del IPC para el mes de junio. Las proyecciones apuntan a que aumentará un 1%. Por eso toma importancia la necesidad de un aporte estatal. En entrevistas con Estado Nacional, el ministro de Hacienda admitió que están evaluando alternativas. Si es necesario, vamos a buscar otros mecanismos para apoyar a las personas adicionales a los que estábamos presentando en ese momento. Esa es la evaluación que estamos haciendo ahora. ¿Ya? ¿Y no está claro el mecanismo? ¿Transferencias directas? El mecanismo lo vamos a definir en los próximos días. Un bono, por ejemplo, de invierno podría ser. Lo vamos a definir en los próximos días. La mínima en la capital esta jornada registró 1 grado bajo cero. El invierno inicia su tercera semana y los próximos días serán claves para saber cómo enfrentar este complejo escenario, donde suena con fuerza una ayuda estatal. 9 casos de viruela del mono se reportan ya en nuestro país, mientras que en el mundo el virus se expande. En Estados Unidos comenzaron el plan de vacunación contra esta enfermedad. Los casos positivos aumentan de manera exponencial. La viruela del mono se extiende por decenas de países, generando incertidumbre y dudas. Según la OMS, ha evolucionado rápidamente y el virus podría comenzar a afectar a grupos de alto riesgo. Me preocupa la transmisión sostenida porque sugeriría que el virus se está estableciendo y podría pasar a grupos de alto riesgo, incluidos niños, inmunocomprometidos y mujeres embarazadas. Hasta el 2 de julio, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos había detectado más de 5.000 casos de viruela del mono en 51 países de todo el mundo. Dentro de ellos está Chile, donde ya se reportan 9 infectados. Que se da principalmente en adultos y que se transmite por contacto estrecho, de piel a piel, prolongado, lo que incluye las relaciones sexuales. Lo que preocupa ahora es la mutación del virus respecto a su versión más conocida. De hecho, a los síntomas tradicionales como fiebre, fatiga, ganglios linfáticos inflamados y erupciones en la piel se han sumado otros malestares. Que aparecen cuadros clínicos distintos donde las manchas aparecen alrededor de los genitales, y eso hace que se produzca un cambio notable. Se producen las manchas, ¿cierto? Se produce la inflamación de los ganglios, pero ahora el cuadro clínico comienza alrededor de los genitales. Eso es lo sorprendente. En Europa, el 99% de los casos han sido detectados en hombres, pero durante las últimas semanas han aparecido los primeros contagios por contacto doméstico, incluidos en niños. Conocemos 2 casos de viruela del mono en niños en Reino Unido y estamos en contacto con España y Francia. Nos referimos a menores de 18 años, pueden ser chicos de 16 o 17. Son casos leves, pero nos preocupa mucho que la enfermedad salte de este grupo a la población.
Y dado el aumento de los contagios, es que Estados Unidos comenzó una nueva campaña de vacunación contra esta enfermedad. Las vacunas estaban siendo ofrecidas solo a personas que habían tenido un contacto prolongado con el virus, pero ahora se hace el llamado a cualquiera que haya estado expuesto. Las primeras dosis en Nueva York se acabaron en menos de 2 horas. Y las cicatrices que se forman, ahí está el virus. Entonces, cuando estas erupcionan, liberan virus. Y por lo tanto se puede transmitir a través de lo que nosotros denominamos fomites. Y para que se entienda, quiere decir que, por ejemplo, una toalla que una persona erupcionó el virus, esa toalla, si lo utiliza otra persona, puede tener el virus. Y también, digamos, la sábana, etc. En la Unión Europea han adoptado un plan similar. Ya disponen de 100.000 dosis de vacuna que serán repartidas entre España, Portugal, Alemania y Bélgica. Escuche bien, lo mataron con 60 balazos. La víctima es un joven afroamericano abatido una vez más por la policía de Estados Unidos tras una persecución. Un caso que nuevamente ha desatado una oleada de indignación racial en ese país. 90 tiros alcanzaron a disparar los 8 policías que perseguían a Jaylan Walker, un joven afroamericano que había cometido una infracción de tránsito. Lo que iba a ser una parada de tráfico de rutina que probablemente iba a terminar con una advertencia o una multa se convirtió en una persecución y problema de seguridad pública, y ambos oficiales sintieron que se había girado para dispararles. Pero Walker no estaba armado cuando fue acribillado por los agentes de policía, quienes le causaron 60 heridas de bala. El joven de 25 años conducía pasada la medianoche del 27 de junio, cuando cometió una infracción y en lugar de detenerse se dio a la fuga. Según los agentes de policía, les habría disparado desde el auto, en donde encontraron un arma, una versión que cuestiona a su familia y su defensa. Y es por él que les estoy hablando a ustedes. Su nombre es Jaylan Walker y no es un monstruo, es mi cliente. Quieren convertirlo en un monstruo enmascarado con un arma, como siempre, pero estaba desarmado. El brutal video del operativo que acabó con la vida de Walker quedó registrado en las cámaras corporales de los policías y su publicación desató una oleada de protestas. Esto es como un déjà vu. Cada vez que ves algo así en televisión, solo te preguntas cuándo va a golpear esto a mi familia. A él lo conocía desde que estaba en el vientre de su madre. Aunque las manifestaciones iniciaron en la pequeña localidad de Akron, en Ohio, en donde incluso se cancelaron los festejos del Día de la Independencia este 4 de julio, se han ido extendiendo rápidamente hacia otras ciudades. La muerte de Jaylan Walker se suma a casos de afroamericanos como George Floyd, quien murió asfixiado por un policía y cuyo caso desató las mayores protestas raciales desde el asesinato de Martin Luther King a finales de los 60. Y hace instantes se decretó estado de emergencia y toque de queda en Akron, Ohio, donde ocurrió este violento hecho. Bien, pues les recordamos que a partir de este momento, 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Por cuarto día consecutivo sigue la búsqueda de un joven de 21 años que desapareció en el Cerro Malalcura, en la región de Ñuble. Carabineros y rescatistas no han podido dar con su paradero debido a las complejas condiciones climáticas. Mire. Han sido días de intensa búsqueda, sobrevuelos y operativos terrestres por gran parte del Cerro Malalcura, en la región de Ñuble. Por todos los medios se intenta dar con el paradero de Leonardo Molina, de 21 años. Estamos súper esperanzados que hoy día podamos tener resultados, pero si no fuese posible, lo que queremos como familia es que lleguen más refuerzos. Las personas que están arriba entendemos que las condiciones son muy adversas y están cansados, están agotados. Y es que desde el momento en que Leonardo dio aviso de su extravío en San Fabián de Alico el pasado jueves, los trabajos no se han detenido. Rescatistas de distintos puntos del país viajaron a la zona para apoyar esta búsqueda. En el trabajo de terreno, tanto equipos de rescate, etcétera, más los funcionarios municipales, nosotros catastramos con un promedio de 100 personas que estamos trabajando dentro de lo que significa esta emergencia.
Una que se complicó más de lo esperado. Fuertes lluvias y una espesa capa de nieve dificultan los trabajos en la precordillera. Las complejidades geográficas y climáticas que se presentaban fueron muy variadas. Efectivamente, hay ya en algunos lugares nieves desde 1 metro a 1,5 metros y en otras de 80 centímetros aproximadamente. Escenario que tiene en vilo la continuidad de los operativos. Los procesos de búsqueda no se suspenden, si bien es cierto, cada día hacemos un monitoreo de las condiciones climáticas del día siguiente y aprovechamos cada instante de las ventanas que se nos posibilita. Obviamente son las condiciones del tiempo las que van otorgando las posibilidades o no, o el tiempo de las operaciones. Una búsqueda que tiene en alerta a San Fabián de Alico, todos los esfuerzos concentrados para encontrar algún rastro de Leonardo Molina. Y nos trasladamos a Ucrania. Es sin duda un hecho clave en la guerra. Se trata de la toma de la región de Lugansk por parte de las fuerzas rusas. ¿Cuál fue la reacción ucraniana? ¿Cuál es el siguiente paso de Vladimir Putin? Lo vemos en el siguiente informe. Tengo miedo, quiero paz, quiero comer. La ciudad ya no existe. Prácticamente ha sido borrada de la faz de la tierra. No hay centro de distribución de ayuda humanitaria. Fue atacado. Un conflicto que ya suma más de 130 días y donde hoy las fuerzas rusas declaran una victoria absoluta en una región clave del este de Ucrania. Todas las tropas involucradas en la lucha activa que han logrado este éxito, la victoria en la región de Lugansk, deben descansar. Efectivamente, las tropas lideradas por Vladimir Putin capturaron la ciudad de Lysychansk y declararon el control total en Lugansk, una de las dos regiones del separatista Donbass. Ucrania no se da por vencida. Cuando alguien en Moscú informe algo sobre la región de Lugansk, que recuerden sus informes y sus promesas antes del 24 de febrero. Ahora la ciudad de Sloviansk, en la región de Donetsk, se convierte en el blanco estratégico principal de Rusia. Incluso en los últimos días se registró uno de los bombardeos más potentes de las tropas rusas en esa ciudad, dejando 6 víctimas mortales y 15 heridos. Los bombardeos de municiones son en todos los edificios. Usan tácticas para destruirlo, destruir la ciudad y convertirla en un desierto incendiado. Una situación que no solo inquieta a las autoridades y ciudadanos de Ucrania. Líderes de decenas de países y organizaciones internacionales están reunidos en Suiza para lograr crear un plan para asegurar la reconstrucción de Ucrania. Y de regreso a nuestro país, hoy se rindió por primera vez la prueba de invierno para acceder al sistema de educación superior. Se trata de la última prueba de transición, pero que además marca el inicio de un proceso que es inédito y que va a permitir a los postulantes rendir el test 2 veces en el año. Decidí hacerla ahora por si es que no me alcanza el puntaje, volver a darla en verano. Históricamente la prueba se rindió en verano, pero ellos madrugaron y soportaron las bajas temperaturas, más bajas por cierto en Punta Arenas, para ser los primeros en vivir el proceso en invierno. Encuentro genial, era algo que se necesitaba. Hay otros países que hacen lo mismo y al final es cerrar una brecha para que no se pierda un año estudiando. En Punta Arenas y en todo Chile este lunes 4 y mañana se realizará en nuestro país la última prueba de transición, examen que permitirá el ingreso al sistema de admisión a la educación superior 2023 y 2024. Esta es efectivamente una oportunidad. Si usted presenta 2 oportunidades dentro del año, lo que tiene es efectivamente, como han señalado todos y todas, la posibilidad de disminuir este estrés que se genera una vez al año, porque uno se juega la vida, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes, se juega casi la vida en esos 12 meses y no tiene que volver a esperar un año completo. Finalizada esta prueba, en noviembre será la PAES, que reemplazará a la PSU. 33.375 estudiantes van a estar rindiendo esta prueba, más de 20.000 de ellas son mujeres,
distribuidas en todas las capitales regionales del país, además de Rapa Nui. Creemos que es una importante oportunidad para humanizar el proceso educativo, poder contar con una prueba que se dé también en el periodo de invierno. Es parte de poder bajar el estrés. Como en contexto fácil, entendí mucho mejor la lectura, iba más tranquilo, ya era la segunda vez, entonces era más entendible. Y mucho más simple que la PSU que se dan en esos tiempos. La encontré más o menos. ¿Por qué? Mucho texto. ¿Y qué pasará con los puntajes? Al momento de postular a la educación superior se considerará por separado el mejor puntaje de cada una de las pruebas de admisión vigentes, o sea, PAES y PDT. Por ejemplo, para el proceso de admisión 2023, una persona podría postular con el puntaje de comprensión lectora y de matemáticas de la PDT, que rindió en diciembre del año pasado, y con el puntaje de ciencias de la PDT, que rindió hoy. Y en caso de cualquier cosa, igual la rendiría en noviembre, ¿no? Sí, igual la rendiría a fin de año, sería mi segunda opción. Tengo confianza, espero que me haya ido bien. Más de 33.000 estudiantes rindieron hoy la prueba de transición de invierno de comprensión lectora y ciencias. El proceso sigue mañana con matemática e historia y ciencias sociales. Codelco Ventanas retomó la fundición de cobre luego que el Ministerio del Medio Ambiente aprobara el plan operacional con medidas más exigentes. Pese a esto, el anunciado cierre gradual se mantiene. Hace 25 días que esas chimeneas pertenecientes a la fundición de Codelco Ventanas no estaban operativas. Hoy vuelve a funcionar el sistema de refrigeración mientras se vuelve a procesar el cobre en el límite entre Quintero y Puchuncaví. Todo en medio de la incertidumbre de estos trabajadores por no saber qué ocurrirá cuando comience el anunciado desmantelamiento progresivo. Estamos sin garantía, así que eso es lo que pasa con la gente de sus contratos. Los concentrados le van a ir a otras fundiciones de Codelco. Y vamos a dar la pelea hasta el último minuto. Podemos revertir la situación. Por ahora, la división Ventanas está en una especie de marcha blanca. Antes de la paralización eran cerca de 11 cargas de 60 toneladas diarias de cobre las que se fundían. Hoy solo serán 5, como parte del nuevo plan operacional presentado a las autoridades. Sí tienen que hacer una inversión todas estas empresas, así como la hicimos nosotros en su momento, y es por eso que estamos hoy día siendo controlados y medidos. La Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso recibió 19 planes operacionales y se encuentra revisándolos. Aplicaremos siempre un enfoque preventivo y precautorio. Retorno de operación que genera intranquilidad entre la comunidad y las autoridades locales. Hay que pensar primero en los niños, después pensemos en los trabajadores, en las personas. También es importante, sabemos que es importante, pero primero está la salud. Existe una descoordinación y también una discrepancia entre la decisión tomada hace días atrás y este reinicio de acciones que es poner en marcha nuevamente la fundición. La superintendencia pudo comprobar que las estaciones de calidad del aire estaban normales, es decir, que no se registraron superaciones. Desde el gobierno aseguran que la decisión del cierre es irreversible. Codelco avanzará en las mesas de trabajo con dirigentes a la espera del proyecto que modifique la ley 19.993 que permitiría enviar los minerales de NAMI a otras fundiciones. Necesitamos modificar la normativa para levantar la prohibición de fundirlo solamente en Codelco Ventanas y llevarlo a las otras 3 fundidoras. Es muy importante saber qué va a pasar con los pequeños y medianos mineros que necesitan de la fundición. La discusión ya está instalada, mientras aún se revisan los planes de manejo del resto de empresas en el cordón industrial y crece la incertidumbre en estos trabajadores de la minería. Inundaciones y desplazamientos de tierra se han registrado en la India, donde al menos 230 personas ya han fallecido. El este del país es por lejos la zona más afectada. Muerte, destrucción y desesperación. Esto es lo que han dejado las intensas lluvias que han afectado el nororiente de India durante las últimas semanas. Inundaciones y deslizamientos de tierra que han terminado con al menos 230 personas fallecidas. Una de las regiones más afectadas por el fenómeno meteorológico es Assam, en el nororiente del país. Nuestros campos, los cultivos, se han sumergido en agua. Nuestras casas están inundadas. Ahora este camino es nuestro hogar. Otra zona afectada es Manipur, debido a los deslizamientos de tierra. Tras 5 días de búsqueda bajo los escombros, la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres indicó que solo en esa región se han encontrado 47 personas fallecidas.
En el lugar de la tragedia se encontraban habitantes de la zona, trabajadores de la línea ferroviaria en construcción y militares. Es muy triste el deslizamiento de Manipur. No solo le quitó la vida a soldados de nuestra aldea, sino que también, según lo que hemos escuchado, hay 81 personas bajo los escombros. Lluvias que son comunes en esta región durante esta época del año, pero que se han incrementado debido al cambio climático. De vuelta en nuestro país con una historia increíble, ¿o no? Bueno, y el registro de... Estas imágenes en el reloj de Flores de Viña del Mar. Bueno, por el delito de daños fue formalizado un hombre acusado de vandalizar el icónico reloj de Flores de Viña del Mar. Claro, el incidente fue grabado por los mismos turistas y trabajadores del sector, quienes, vestidos de superhéroes, hicieron justicia, mire. Corrió hacia el reloj sin pensarlo 2 veces, dañó el minutero. No contento con eso, arrancó hasta las plantas. De repente vemos que un gallo de la nada sube al reloj. Ocurrió este domingo al mediodía en Viña del Mar. Una imagen casi de ficción. Todo terminó como en las películas, con el villano aprendido. Gracias a Stormtrooper se salvó el reloj. Video que rápidamente se volvió viral. Personajes de cuentos infantiles y de cómics que en menos de un minuto lograron frenar el actuar de este sujeto. Blancanieves y Stormtrooper como protagonistas. Este lunes, el resto de sus compañeros volvió a trabajar en el tradicional sitio turístico Viña Marino, donde parte del delito quedó inmortalizado. Esta persona subió de forma irracional. Él manifestaba de que esto es como para los cuicos. Hay niños que se pusieron a gritar y a llorar porque al ver que un tipo estaba totalmente ido. Más acá está rayado el suelo, a veces rompen las cosas. Símbolo icónico de Viña del Mar, su instalación data de 1962 con un mecanismo que fue construido en la fábrica suiza Fabach. Idea de un reloj jardinizado situado a los pies del Cerro Castillo y que saluda a todo aquel que entra a la comuna. Focalmente se sitúa llamando la atención y teniendo una condición de acceso público. Esperamos que el motor no haya sufrido daño, así que estamos muy dolidos por esta situación. Un ataque que se suma a otros destrozos. El 2013, 2 sujetos fueron detenidos tras dañar el reloj. 4 años después, un deslizamiento de tierra provocó la caída de un árbol. Esta vez, el responsable fue detenido por estos intrépidos personajes y formalizado por daños al monumento. Quedó con firma mensual y prohibición de acercarse al lugar. Se tiene que hacer un peritaje de los daños para efectivamente tener la precisión respecto de ¿cuáles son los daños que se generaron al sistema del reloj? Se habrían sacado en el orden de 2 flores. Probablemente la cuantía de los daños sea inferior a una unidad tributaria mensual. El imputado Matías Delgado González procedió a dañar la figura del reloj de Flores de la ciudad. Sacó plantas y se presume rompió el minutero. Se fijó un plazo de investigación por 100 días. Un ataque en la vía pública, interrumpido por un universo de ficción. Ya volvemos con 24 horas Central. 24 horas Deportes. Claro, ya estamos de regreso con una muy buena noticia deportiva porque Cristian Garín se metió entre los 8 mejores de Wimbledon al dar vuelta un partido increíble, fíjese, ante el australiano Alex de Minaur. Tras 17 años, un tenista chileno está en los cuartos de final de este torneo, que es uno de los más tradicionales de todo el circuito ATP. Parte del repertorio de golpes que regaló Cristian Garín Medone en el césped de Wimbledon. Un gran abanico de golpes que se festejaban con emoción, pero que estuvieron a punto de ser solo un buen recuerdo. Momento tenso donde Garín estaba al límite. Tuvo 2 match point en contra. Gago logró salir airoso. De ahí fue todo a favor del chileno hasta llegar al momento cúlmine, el punto donde Garín se colocó dentro de los 8 mejores de Wimbledon.
Y el chileno está en cuartos de final. Cristian Garín, de 2 sets abajo a sacar el partido. Es un premio al trabajo y creo me emociona porque ha sido un año muy duro. Creo que lo vengo buscando desde hace mucho tiempo. Garín se convirtió en el primer chileno en 17 años en meterse dentro de los 8 mejores de Wimbledon. El último había sido Fernando González en 2005. De ahí más atrás, Ricardo Acuña en 1985. Y en 1959, 60 y 61, asoma Luis Ayala. Todo esto en varones. Yo juego tenis porque me gusta. Mi sueño siempre fue ser tenista. Octavo tenista chileno en llegar hasta unos cuartos de final de un Grand Slam. Esta tal vez, hasta el momento, es la victoria más importante en la carrera de Garín. Ahora su próximo rival será el polémico australiano Nick Kyrgios. Honestamente, jugué hoy un partido de 5 horas, no estoy pensando en él todavía. Creo que mañana es un día muy importante de recuperar y analizar la situación, así que solamente contento de estar en cuarto de final. Un torneo que no da puntos al ranking ATP, pero sí se juega por el honor y por grandes premios en dinero. Garín, por ganar este lunes, aseguró $238.000, algo así como 220 millones de pesos. Eso queda a segundo plano por el momento. Y este miércoles Gago intentará seguir haciendo historia. Y ojalá siga siendo historia Garín. Vamos a hablar de otro grande de nuestro deporte. El futuro profesional de Arturo Vidal estaría en Brasil y no en Argentina. Según la prensa internacional, el volante chileno ya tiene listo su arribo al Flamengo. Solo faltaría su firma en el contrato que lo vincularía al gigante brasileño hasta fines de 2023. Ha sido una lucha de titanes, una pelea entre dos gigantes de Sudamérica. Boca y Flamengo se han disputado al rey por largas semanas, pero al parecer ya hay un vencedor. ¿Cómo se evaporó la chance tan rápido? Porque Flamengo aceleró, porque Flamengo ofreció más dinero del que había ofrecido. La oferta del Mengao fue irresistible. El factor económico habría inclinado la balanza a favor del gigante brasileño. ¿Sabían que Vidal ya tiene fecha para llegar a Río de Janeiro según su representante? Y eso ocurriría el miércoles de esta semana, un vínculo que será hasta fines de 2023. En sus 18 meses de contrato ganará $3.750.000, es decir, casi 3.500 millones de pesos chilenos, poco más de 185 millones cada 30 días. Flamengo está preparando algo muy especial con el departamento de comunicaciones, con el departamento de marketing, porque quieren que sea un bombardeo en las redes sociales. Quieren batir registros en sus perfiles oficiales del club. El King ganará una cifra considerable para el fútbol sudamericano, que ratifica la calidad de estrella con la que llegará al Mengao, aunque en el Inter ganaba cerca de 7.8 millones de euros al año, es decir, 7.500 millones de pesos chilenos. Guarda con lo que decís. No, ¿Vas a decir que usó a Boca? Totalmente. ¿Ves que iba a decir eso? Lo recontra usó, no lo usó. ¿A vos te parece que Vidal necesita usar a Boca con el nombre que tiene, la chapa que tiene? Es un jugador que tiene todo para hacer historia con la camiseta del Flamengo. Hará realidad un sueño. Mientras Arturo disfruta de sus últimos partidos en nuestro país junto a sus viejos amigos, en Brasil hablan de noticia mundial. El Flamengo aspira a ganar la Libertadores con el Rey como uno de sus protagonistas. Ya volvemos con 24 horas Central. 24 horas Central. Bien, pues de regreso, Colo-Colo este martes tendrá el duelo de vuelta ante Inter en Porto Alegre. Los salvos llegan con ventaja, pero no se confían. Eugenio Salinas tiene los detalles desde Porto Alegre. Gracias, estudio. Una hora más acá en Porto Alegre, Brasil. Cálida noche que acompaña el descanso de Colo-Colo, el elenco de Gustavo Quinteros, que ya ha aprobado 11 titular para enfrentar a Internacional de Porto Alegre en Beira Río, donde habrá 60.000 espectadores que pretenden crear un infierno. El infierno de Beira Río, dicen acá en Brasil, para que puedan dar vuelta a la llave, ese 2-0 que recibieron allá en el Monumental. Andrés Michel ha preparado una nota con todo lo
que sucedió acá, en Porto Alegre, Brasil. Creemos que podemos hacer un gran partido, podemos clasificar a la siguiente fase. No está todo dicho. Sabemos que está el partido 100% concentrado para lograr el objetivo que es pasar de allá. En la bella ciudad de Porto Alegre, Colo-Colo quiere cerrar su llave de Copa Sudamericana ante el poderoso Internacional. Es un equipo que está jugando muy bien, que va muy bien en el Brasileirao, que tiene grandes jugadores. Estamos optimistas, nerviosos, sí, por supuesto. Y como no, si este martes se enfrentan al quinto del Brasileirao en su propia casa, algo no menor, el imponente Beira Río, un reducto donde Quinteros y compañía quieren concretar la clasificación. Cuando jugamos al máximo de nuestras posibilidades, podemos ganar en cualquier cancha. Ganar en cualquier cancha. Este año el Cacique ya tuvo una visita a Brasil en la que se trajo una victoria, en esa oportunidad venciendo a Fortaleza. Ahora quieren replicar ante el bicho colorado. También nosotros tenemos un equipo competitivo que viene a buscar una clasificación. La que de concretarse reportaría a Colo-Colo un premio de $650.000 por avanzar de fase. Y hoy con posibilidad de avanzar en una fase difícil, contra un rival difícil en una fase más, en Copa Sudamericana. En Porto Alegre y ante el poderoso Inter, el Cacique de Gustavo Quinteros quiere mantener su presencia en el ámbito internacional, bajando a un grande para poder seguir con la ilusión de levantar la copa. Les quiero contar que no son muchos los hinchas que han llegado para acompañar a Colo-Colo. Esto básicamente por las dificultades que implica el precio de los pasajes. Más que las restricciones en Brasil, que casi son nulas, el precio de los pasajes. En Porto Alegre, junto a Colo-Colo, que ya descansa 24 horas en Copa Sudamericana. De vuelta con ustedes allá en nuestro país. Ya volvimos con 24 horas Central. 24horas.cl. La propuesta de nueva constitución ordenada y de fácil navegación. Eso es lo que tenemos en una nueva aplicación de 24horas.cl, donde puedes revisar el documento completo. Conócela en nuestro portal de noticias. Tenemos 2 meses para conocer, para leer, para reflexionar sobre la propuesta de nueva constitución, para poder votar informados. Ya, ahí está la invitación. Terminamos la noticia, como siempre le damos las gracias por estar junto a nosotros, pero la invitación es que siga en nuestra sintonía, llega Todo por mi familia y en nuestro canal 24 horas, vía pública. Que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.